Bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero de corazón que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras, de mucha energía positiva y de momentos que les saquen una sonrisa. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, preparándoles un vídeo que espero les encante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a encantar. ¿Están listos para un viaje emocional? Prepárense. Hoy vamos a hablar de una de las historias de amor más épicas, conmovedoras y que personalmente me ha marcado, Dalil y Esla. Y no solo eso, sino que vamos a explorar un momento cumbre en su historia, su reencuentro. Un reencuentro que, para ser honestos, es épico. Exacto, vamos a sumergirnos en ese momento inolvidable, a revivir juntos la magia de su historia, a analizarlo en detalle y a sentir, una vez más, esa explosión de emociones que nos regalaron. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con Dalil y Esla, no se preocupen, que les daré un pequeño resumen. Estamos hablando de una de las series turcas más populares, queridas y que ha conquistado el corazón de miles de personas en todo el mundo. Una serie llena de drama, romance e intriga, giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla, y por supuesto, actuaciones magistrales que te hacen sentir cada emoción. La historia de amor entre Dalil, un hombre marcado por un pasado turbulento y con cicatrices emocionales profundas, y Esla, una mujer fuerte, independiente, con una personalidad arrolladora y con una sed de justicia inquebrantable, es una verdadera montaña rusa de emociones. Desde los primeros encuentros llenos de tensión y de chispas que saltan, hasta las pruebas y desafíos que enfrentan, su relación es un torbellino de sentimientos encontrados que te hace suspirar, reír, enfurecerte y sí, también, llorar a mares. Pero bueno, basta de preámbulos, porque hoy no solo vamos a hablar de su historia en general, sino que nos vamos a centrar en ese momento crucial del reencuentro. Y no cualquier reencuentro, sino uno de esos que te dejan sin aliento, que te hacen creer en el amor a pesar de todo, y que te recuerdan por qué amamos las historias con tanta pasión. Nos centraremos en ese momento cargado de tensión, de emociones a flor de piel y, por supuesto, ese sentimiento inconfundible de amor verdadero que parece trascender cualquier barrera. Vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar las escenas clave, a prestar atención a la actuación de los protagonistas, a la música, a la puesta en escena, y a revivir juntos la magia que nos regalaron Dalil y Esla. Antes de empezar, un pequeño recordatorio para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, o para los que aún no lo han hecho: si eres nuevo o nueva en el canal, considera suscribirte. No te quieres perder ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, análisis de personajes, reseñas, debates, y todas las novedades del mundo del entretenimiento, especialmente el turco. No te lo pierdas. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así no te perderás nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y no se olviden de dejar un like si les gusta el contenido. Un me gusta siempre ayuda, nos motiva a seguir creando contenido y a saber que están disfrutando de lo que hacemos. Eso nos ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos, y con la emoción a flor de piel, vamos a sumergirnos en este viaje inolvidable. El contexto es fundamental para entender la magnitud y la importancia del reencuentro de Dalil y Esla. Imaginen todo el camino que han recorrido juntos, todo el sufrimiento que han experimentado, todas las situaciones que han puesto a prueba su amor. Después de mucho sufrimiento, después de la separación obligada y forzada por las circunstancias, después de malentendidos, de secretos, de engaños, de dolor, de dudas, de desconfianzas, de obstáculos impuestos por familias opuestas y por las tradiciones arraigadas, Dalil y Esla finalmente se encuentran, y es espectacular. Es un momento que se siente como la culminación de un largo viaje, como la llegada a un destino que parecía inalcanzable. Recuerden, han pasado por muchas cosas. Han enfrentado familias opuestas con tradiciones arraigadas y con un código de honor que en ocasiones parecía impedirles ser felices. Han enfrentado secretos que amenazaban con destruir su relación. Han sido víctimas de engaños que sembraron la duda y la desconfianza. Han vivido momentos de desesperación, de angustia, de soledad. Han sido separados por las circunstancias, por decisiones difíciles, por presiones externas y sobre todo por el dolor que causaban las situaciones que enfrentaban. Han sido separados por el destino, por el azar, por las consecuencias de sus actos. Imaginen la expectativa que se siente en ese momento, la incertidumbre que los atormenta,
la esperanza que se aferra a sus corazones como una llama que se niega a extinguirse, la mezcla de emociones que los embarga. Las escenas previas al reencuentro suelen estar llenas de una tensión palpable, de una atmósfera cargada de expectativa. Vemos a Alil, usualmente buscando desesperadamente a Esla. Vemos a un hombre impulsado por el amor y por la necesidad de encontrarla, de protegerla, de recuperarla. Lo vemos recorriendo lugares, interrogando a personas, tratando de averiguar dónde está, qué está haciendo, cómo está. La angustia se puede palpar en el aire y la actuación de los protagonistas es magistral. Sus expresiones faciales, sus miradas, la forma en que se mueven, todo comunica la necesidad imperiosa de encontrarla, de recuperarla, de que el destino les dé otra oportunidad. La desesperación, la frustración, la impotencia, todo se refleja en su rostro y en su lenguaje corporal. Es un momento en el que el actor nos demuestra la profundidad de sus sentimientos, la intensidad de su amor y el sufrimiento que le causa la separación. Por otro lado, Esla también está luchando con sus propios demonios. Está atravesando una situación difícil, enfrentando sus propios miedos y sus propias inseguridades. Tal vez se siente confundida, herida, traicionada, vulnerable. Tal vez, en ese momento se siente atrapada entre el deber y el deseo. Pero en el fondo, muy en el fondo, el amor por Alil sigue vivo, ardiendo como una llama que se niega a extinguirse, como un fuego que se alimenta de la esperanza. Está luchando con sus propios dilemas, con sus propias decisiones, con las consecuencias de sus actos. La espera, la incertidumbre, la esperanza, todo se mezcla en una tormenta emocional que la consume por dentro, que la hace cuestionarse todo, y que finalmente culmina en el esperado encuentro. Vemos en su mirada la fortaleza que la caracteriza, pero también la fragilidad de su corazón. Vemos la lucha interna que libra entre el amor y la razón, entre el pasado y el futuro, entre la esperanza y el miedo. Y luego, llega el momento. El momento que todos hemos estado esperando, el momento que nos ha mantenido al borde del asiento, el momento que nos ha hecho suspirar, reír y llorar del reencuentro. La tensión acumulada durante tanto tiempo explota en una explosión de emociones. Es un momento de catarsis, de liberación, de desahogo. Dependiendo de la serie, del contexto y de la historia específica, el reencuentro puede suceder en diferentes lugares y de diferentes maneras. Puede ser en un lugar público lleno de gente donde se cruzan las miradas y se produce un reconocimiento instantáneo. Puede ser en la casa de alguien, donde se genera un ambiente más íntimo y privado. O también puede ser en un lugar especialmente significativo para ellos, un lugar que evoca recuerdos, emociones y sentimientos que han compartido. La puesta en escena es clave para potenciar el impacto emocional. La iluminación, la música, la dirección, el ángulo de la cámara, todo está diseñado para maximizar el impacto emocional, para que el espectador sienta lo mismo que los personajes. Imaginen la escena, la cámara se centra en sus rostros, resaltando sus expresiones. La mirada de uno se cruza con la del otro. El silencio se rompe y con él, la barrera que los separaba. Las palabras, o a veces la falta de ellas, dicen más que 1000 discursos. La expresión de sorpresa, el shock, la alegría, la tristeza, el miedo, la duda, todo se mezcla en un cóctel emocional que te deja sin aliento. La conexión entre ellos es innegable a pesar del tiempo y la distancia, a pesar de las circunstancias que los han separado. El amor persiste como una fuerza inquebrantable que los atrae, que los une, que los hace sentir vivos. En muchos casos, el reencuentro es un momento de revelaciones. Un momento de confesar secretos, de expresar sentimientos, de decir verdades que han estado ocultas durante mucho tiempo. Es un momento de catarsis donde los personajes tienen la oportunidad de decir lo que sienten, de aclarar malentendidos, de poner las cartas sobre la mesa, y de comenzar a construir un futuro juntos, ¿o no? Es el momento de la verdad, donde los personajes deben enfrentarse a sus errores, a sus miedos, a sus inseguridades y tomar decisiones que cambiarán el curso de sus vidas. En este punto, la actuación de los protagonistas es fundamental. Los actores deben ser capaces de transmitir la complejidad de las emociones, de hacer que el espectador sienta lo mismo que ellos. Deben ser capaces de hacernos creer en su amor, en su dolor, en su esperanza, en su vulnerabilidad, en su fortaleza. Deben ser capaces de sumergirnos en su mundo, de hacernos vivir su historia, de hacernos sentir parte de su viaje. Y sinceramente, en el caso de Alil y Esla, los actores hacen un trabajo extraordinario.
Logran que empaticemos con ellos, que suframos con ellos, que nos emocionemos con ellos, que nos sintamos identificados con sus luchas y que al final celebremos su reencuentro con la misma alegría que ellos. Las palabras son importantes, por supuesto, pero a veces los silencios lo son aún más. Las miradas, los gestos, el tacto, todo comunica. Un abrazo que dice más que 1000 palabras, una caricia que transmite consuelo y amor, una lágrima que expresa el dolor y la alegría, son expresiones de amor que traspasan la pantalla, que nos llegan al corazón, que nos hacen sentir la conexión humana en su máxima expresión. Y en el caso de Alil y Esla, estos momentos son particularmente poderosos. Nos recuerdan que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier obstáculo, que la conexión entre dos personas puede ser más fuerte que cualquier adversidad, que el amor puede vencer al odio, a la traición, a la incomprensión, y a todas las fuerzas que intentan destruirlo. El reencuentro suele ser seguido de un periodo de reconciliación. Los personajes intentan reconstruir su relación, superar las heridas del pasado, perdonarse mutuamente, sanar las cicatrices emocionales y construir un futuro juntos, un futuro basado en la confianza, en el respeto, en el amor y en el apoyo mutuo. Pero el camino no siempre es fácil. Todavía hay obstáculos, desafíos, malentendidos, dudas y miedos que superar. Todavía hay fantasmas del pasado que acechan y que amenazan con perturbar su felicidad. El reencuentro es solo el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. Es el inicio de un nuevo viaje, lleno de incertidumbres, pero también de esperanza y de oportunidades. Sin embargo, lo importante es que están juntos. Que han encontrado el camino de regreso el uno al otro. Que a pesar de todo, han logrado superar las barreras que los separaban. Que han vencido a la adversidad y que han elegido amarse por encima de todo. Y eso es lo que realmente importa. Nos demuestran que el amor, a pesar de todo, es posible. Que la esperanza siempre está presente incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Que el perdón es una herramienta poderosa para sanar las heridas y para construir un futuro mejor. Y que al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino, siempre triunfa, siempre perdura. En cuanto al viaje inolvidable, bueno, el viaje no termina con el reencuentro. El viaje continúa. Continúa con sus aciertos, con sus desaciertos, con sus decisiones. Continúa con su esfuerzo por salir adelante, por construir una vida juntos, por aprender de sus errores y por crecer como personas. Continúa con su lucha por superar las dificultades, por mantener viva la llama del amor, por proteger su relación y por defender sus ideales. Y por supuesto continúa con nuestra conexión con ellos, con la historia y con la pasión que sentimos por las series turcas, por las historias de amor que nos emocionan, que nos hacen soñar, que nos hacen creer en la magia del amor y que nos recuerdan que, a pesar de todo, la vida es hermosa. El reencuentro de Alil y Esla es un ejemplo perfecto de cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Es una historia que nos enseña sobre la perseverancia, sobre el perdón, sobre la importancia de luchar por lo que uno quiere, y sobre la capacidad de amar a pesar de las dificultades. Es una historia que nos inspira, que nos emociona, que nos hace reflexionar sobre la vida, sobre el amor y sobre la condición humana. Es una historia que nos demuestra que al final, el amor en todas sus formas, es el sentimiento más poderoso del mundo, y que vale la pena luchar por él. Así que, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? Espero que hayan disfrutado este viaje por el reencuentro épico de Alil y Esla. Espero que hayan sentido la emoción, la intriga y la magia que transmiten. Espero que les haya gustado este análisis, este recorrido por un momento tan significativo en la historia de estos personajes. ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué sintieron al ver ese momento por primera vez, o al revivirlo una vez más? ¿Qué les hizo sentir esta escena? ¿Qué emociones despertó en ustedes? Déjenme saber sus opiniones y sus sentimientos en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y me encanta compartir la pasión por las series turcas con ustedes. Los invito a debatir, a compartir sus puntos de vista, y a construir juntos una comunidad de amantes de las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares para que puedan descubrir esta maravillosa historia y estos personajes entrañables, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.